Requisitos y contenido de los estados financieros. Presentación formal de los estados financieros. Para poder presentar de manera formal los estados financieros, se deben de cumplir con una serie de requisitos. El primero es cumplir con normas técnicas y principios de contabilidad. Es decir, los estados financieros deben de prepararse en base a las normas internacionales de contabilidad y a las normas contables emitidas por la Superintendencia del Sistema Financiero. Expresión de las cifras. Las cifras de los estados financieros y la de sus notas deberán de expresarse de acuerdo a la moneda que circula en el país que se están elaborando los estados financieros. El tercero es dar origen contable de los saldos. Las cifras de los estados financieros y la de sus notas deberán de tener su origen en los saldos de acuerdo al libro mayor a la fecha de referencia correspondiente. Por ningún motivo los estados financieros deberán de ser preparados contemplando ajustes no registrados dentro de la contabilidad. El cuarto es la depuración de los saldos. Los saldos de los estados financieros no deben presentar activos o pasivos sujetos a confirmación, ni saldos cuya aclaración, regulación o registro definitivo dependa del banco. Y el quinto es los saldos negativos. Cuando fuera necesario divulgar cuentas de evaluación como las reservas de saneamiento y las depreciaciones acumuladas, deberán de presentarse entre paréntesis dentro de los estados financieros. El cumplimiento de las NIF y notas. La presentación razonable y comparativa de los estados financieros. La presentación razonable de los estados financieros requiere una presentación fidedigna de los efectos de las transacciones, así como de otros sucesos y condiciones que, de acuerdo con las definiciones y los criterios de reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y gastos establecidos en el marco conceptual. Dichos informes deben de presentarse en forma comparativa por igual periodo anterior. Las notas a los estados financieros. Dentro del contenido de las notas de los estados financieros se encuentra la información acerca de las bases para la preparación de dichos estados financieros y sobre las políticas contables específicas utilizadas. Las notas también revelan la información requerida por las NIF que no haya sido incluida en otro lugar de los estados financieros. Conjunto de los estados financieros. Un conjunto completo de estados financieros incluye un balance general, un estado de resultados, un estado que muestre o bien todos los cambios habidos en el patrimonio neto o los cambios en el patrimonio neto distinto de los procedentes de las transacciones con los propietarios del mismo, cuando actúen como tales, un estado de flujo de efectivo y las notas en los estados financieros, que incluirán un resumen de las políticas contables y otras notas explicativas. El desglose de los gastos. La entidad presentará un desglose de los gastos utilizando para ello una clasificación basada en la naturaleza de los mismos o en la función que cumplan dentro de la entidad, dependiendo de cuál proporcione una información que sea fiable y más relevante. La información de los estados financieros. La información comparativa deberá incluirse también en la información de tipo descriptivo y narrativo, siempre que ello sea relevante para la adecuada comprensión de los estados financieros del periodo corriente. Los estados financieros estarán claramente identificados y se deben de distinguir de cualquier otra información publicada en el mismo documento. Continuando con el tema, según lo expuesto en la sección 2 de las NIF para las pymes,
Los estados financieros deben cumplir con una serie de características para la presentación de la información contenida en los estados financieros. Tales características son presentadas a continuación: comprensibilidad, relevancia, confiabilidad y comparabilidad. Son algunas de las características que deben contener los estados financieros. Con respecto a la publicación y depósito de los estados financieros, estas son responsabilidad exclusiva de la administración del banco y deben de presentarse en forma comparativa con el periodo anterior. Una vez aprobados los estados financieros por la Junta General de Accionistas, estos deben publicarse. Los estados financieros referidos al 31 de marzo, 30 de junio y 30 de septiembre deben realizarse por una vez a más tardar en el mes siguiente en la fecha de referencias en 2 diarios de circulación nacional. Remisión y publicación de estados financieros. Durante la remisión, los estados financieros a publicarse, sus notas y el correspondiente informe intermedio del auditor externo el 30 de junio debe ser remitido a la superintendencia por la administración del banco. Junto con los estados financieros, deberá remitirse la certificación del punto de acta de la sesión de la junta directiva de este. Con respecto a la suscripción, deberá presentarse un ejemplar de los estados financieros y debe ser remitido a la superintendencia con la firma autógrafa de los miembros de la junta directiva del banco. Si la superintendencia detecta datos que alteren, modifiquen o afecten los estados financieros publicados, requerirá a la administración del banco la elaboración de una nueva aplicación. A continuación se presentará la resolución de ejercicios propuestos. Acá podemos observar la resolución del estado de situación financiera propuesta. Como podemos observar, hay operaciones tanto activas como pasivas, y dentro de un banco, las operaciones activas son aquellas mediante las cuales los bancos colocan en el mercado, a través de créditos e inversiones en títulos valores, los fondos captados mediante las operaciones pasivas, y por tanto las mismas constituyen el uso más importante de dichos recursos financieros, ya que utilizan los fondos recolectados con el propósito de generar ingresos. Y cuando nos referimos a las operaciones pasivas, tienen como fin captar recursos financieros procedentes de personas y empresas mediante los depósitos que hacen para utilizar estos recursos en inversiones que generen rentabilidad. Estas operaciones se consideran pasivas puesto que las entidades financieras tienen la obligación de devolver estos recursos más el interés pactado.